Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas allí en 2 Corintios, el capítulo 12, los versículos 1 al 11. Este pasaje leído nos revela a dos hombres en una misma persona, o sea, como dos manifestaciones de un mismo ser, mostrándonos la grandeza de su gloria y a otro mostrándonos la humillación de sus debilidades. En un mismo texto vemos a un hombre en el espíritu que oye palabras inefables que no le es permitido expresar a ningún hombre. Pero a su vez nos encontramos a un hombre tan humano, tan terrenal como cualquiera de nosotros, con un tremendo aguijón en la carne, gloriándose más en sus debilidades que en esas revelaciones, visiones o experiencia espiritual que él tenía. Pablo nos enseña a través de este pasaje cómo lidiar, cómo tratar, cómo luchar con nuestras propias debilidades para que puedan ser usadas por Dios y para que puedan traer gloria a su nombre. Hoy quiero hablarles acerca de debilidades fortalecidas. Y espero que al final de este mensaje usted pueda decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra gloriarse aparece 7 veces en este pasaje. Pero lo interesante es que cada vez que aparece asociada con la palabra debilidad. En esta oportunidad, siguiendo el texto leído, veremos 4 cosas sobre nuestras debilidades. Primero, las debilidades son prueba que la gloria solo es de Dios. Segundo, las debilidades nos muestran nuestra vulnerabilidad. Tercero, las debilidades nos muestran el poder de la gracia de Dios. Y cuarto, las debilidades pueden llevarnos a una mayor fortaleza. En primer lugar, mis debilidades son prueba que la gloria es de Dios. A pesar de mis experiencias personales, a pesar de mi relación personal con Dios, a pesar de lo muy cerca que yo pueda creerme con Dios, a pesar de lo que Dios pueda hablarme a mí de manera personal, la gloria sigue siendo de Dios. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Que si estaba presente, que si estaba dormido, que si estaba soñando, pero él tuvo una experiencia espiritual diferente, superior, que a cualquier humano podría hacerlo sentirse engreído y pensar que yo soy más espiritual que otros. La experiencia de Pablo no es lo que importa en este pasaje leído. Nadie es más santo que otro por sus experiencias personales o por lo que hacemos ver a otros sobre nosotros. Muchas personas se nos presentan de una manera y resulta que no son como se nos presentan. La intención del apóstol Pablo es exaltar a Cristo más de lo que vio o más de lo que él oyó, más allá de su propia experiencia personal. Tener esa experiencia de ver el tercer cielo es solo una demostración del amor de Dios para él. Un anticipo de la gloria esperada. ¿Ha estado usted alguna vez en un tiempo de oración
en un tiempo de intimidad con Dios que pareciera que usted está tocando el cielo? En esos momentos y en esos tiempos, usted simplemente está teniendo tal vez un anticipo de esa gloria esperada. Pero el apóstol Pablo no usó su experiencia como una fuente de autoridad. ¿Cuál es la fuente de autoridad nuestra? La Biblia. Que si yo soñé, que si me reveló, eso no es autoridad para mí. La autoridad nuestra es lo que dice la Biblia solamente. Las experiencias personales son solo experiencias personales suyas y que deben limitarse a usted únicamente. Si nuestros logros glorifican a Cristo, que la gloria sea de Él. Pero nosotros nos gloriaremos en nuestras debilidades. Mis debilidades me ayudan a comprender o a comprobar también lo que es el amor de Dios. Por ejemplo, en Juan 3:16 se dice, porque de tal manera fue tanto el amor de Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿Merecíamos el cielo? ¿Merecemos la salvación? ¿Merecemos que Cristo haya muerto por nosotros? No. Todo eso es simplemente mostrarnos que el amor de Dios va más allá de nuestras propias debilidades. Mis debilidades me ayudan a comprender que lo único en lo que yo podré gloriarme será en la cruz de Cristo. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestra naturaleza caída, a pesar de la condición humana en la que nosotros estamos, Cristo murió por nosotros. Entonces la gloria le pertenece es a Él. Y nuestra única razón para gloriarnos es en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Me gloriaré en la cruz de Cristo. No tenemos nada de qué gloriarnos. El apóstol Pablo dijo, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿Qué tiene usted para gloriarse? Aquí hay personas sumamente preparadas, pero ni aún su preparación, su estudio, es motivo de gloria. ¿Tenía Pablo de qué gloriarse? Pablo nos enseña que a pesar de sus logros personales, él se gloriaría solamente en Cristo. En Filipenses 3, los versículos 4 al 7, él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Todo lo que parece al hombre que pudiera ser ganancia, todo lo que parece al hombre un motivo de orgullo, el apóstol Pablo dice que él las tiene como pérdidas. Así que debemos aprender a darle a nuestro Señor toda la gloria y toda la honra por nuestros éxitos, por nuestras bendiciones, porque las tenemos a pesar de nuestras debilidades. Pablo da a Cristo la preeminencia. No se atribuye honor ni se atribuye gloria alguna. Estamos en un mundo que exalta el ego. Importa demasiado el reconocimiento de los méritos, el reconocimiento de los éxitos, el reconocimiento de quién soy, el reconocimiento de lo que tengo, de lo que he acumulado o de lo que he aprendido.
El Señor Jesucristo e incluso el apóstol Pablo tuvieron una vida de verdadera humildad. El Señor Jesucristo nos pide que nosotros, perdón, aprendamos de su humildad. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. El apóstol Pablo nos exhorta a ser como Jesucristo. Allá en Filipenses el capítulo 2, los versículos 5 al 8, él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y al final del pasaje dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún en el cielo, las coronas recibidas, aún en el cielo, los loores o honores serán puestos a los pies de Cristo. Dice el Apocalipsis, allá en Apocalipsis 4, 10 al 11, que los 24 ancianos que representan todo el pueblo de Dios, los 24 ancianos que representan todos los salvos del Antiguo y Nuevo Testamento, del Antiguo y del Nuevo Pacto, echarán sus coronas delante del trono. Porque solamente el Señor es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Nosotros debemos mantenernos conscientes de lo que somos para no caer de los pedestales humanos. Vernos como somos ante Dios nos permitirá ver a otros tal cual son, sin exalzarlos, sin hacerlos pequeños dioses en nuestras vidas. Nuestras debilidades son las herramientas que el Señor va a usar para su servicio, porque Él va a trabajar con nuestras debilidades si nosotros queremos. Y Dios va a fortalecer nuestras debilidades para sus propósitos, para lo que Él quiere lograr, para lo que Él quiere hacer. Gracias. Para lo que Él quiere hacer. Solo en Cristo nosotros tenemos un valor real. En 1 Corintios 15:10 dijo el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En segundo lugar, las debilidades demuestran nuestra propia vulnerabilidad. El apóstol Pablo dijo: algo no está bien en mí. Tengo un aguijón en la carne. Los hombres, las personas que caminan cerca del Señor, tarde o temprano van a ser visitados por algún aguijón. Ese aguijón pueden ser tentaciones. Y dice la Biblia en Santiago 1, 12 al 14: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y no diga, sino que cada uno, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno sepa que es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y es atraído. La enfermedad puede visitar nuestros hogares, porque somos humanos, porque estamos hechos con un tiempo de duración en la tierra y no vamos a ser sanos para toda la vida. Eso sería una mentira. No, que a usted le falta fe, mentira.
porque somos humanos. Los problemas familiares, problemas con un hijo, problemas matrimoniales, problemas con los padres, pueden convertirse en un aguijón de la mente. Pablo pasa de su visión celestial a su transitar terrenal, de lo extraordinario del tercer cielo a lo ordinario de caminar en la tierra. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? En realidad no lo sabemos. ¿Sería problemas de vista? ¿Sería algún problema de cadera, de cojera que tendría? No lo sabemos, no lo podemos asegurar con certeza. Pero él calificó ese aguijón como un mensajero de Satanás. El propósito de las debilidades para nosotros es mostrarnos que el aguijón que nos afecta punzando nuestra carne puede llevarnos a buscar más de Dios. Puede hacernos vivir humildemente, porque no tenemos las soluciones para todas las cosas en todo el momento. Dios no siempre responde como nosotros queremos. Dice el versículo 8 que el apóstol Pablo 3 veces rogó al Padre pidiendo que le quitara ese aguijón de él. Pero la respuesta del Señor no fue dándole la salud o lo que él esperaba. Nuestras debilidades pueden llevarnos al quebrantamiento y pueden llevarnos incluso hasta la desesperación. Veamos a Jesucristo allá en la cruz, allá en el Getsemaní. Él no obtuvo del Padre la respuesta que él deseaba, pero él se sometió a su voluntad. Allá en Mateo 26, 39, él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aunque no haya una respuesta inmediata, nosotros debemos seguir orando, porque Dios tiene respuesta. Pero la respuesta que Dios pueda tener para nuestra vida, tal vez no es la respuesta que nosotros estamos deseando. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios siempre atiende nuestras súplicas. El Espíritu Santo, tenemos la bendición de eso. Y es que Él transforma las oraciones de la manera que conviene. No siempre oramos como conviene. Oramos para beneficios personales. Oramos porque queremos algo, pero el Señor transforma la oración de una manera que nosotros la podemos aprovechar entonces su respuesta. Dice la Biblia en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Transforma la oración de la manera que conviene. En tercer lugar, mis debilidades muestran el poder de la gracia de Dios. La gracia debe ser suficiente para nosotros. En el versículo 9 el apóstol Pablo dice que el Señor le dijo: bástate mi gracia. Tienes un aguijón con el cual vas a seguir, pero bástate mi gracia. Tienes problemas en tu vida, pero bástate la gracia del Señor. Hay dificultades que enfrentas, bástate la gracia del Señor. Tienes problemas de salud, pero bástate la gracia del Señor. El Señor no tiene la obligación de sanarnos a todos. Si Él quiere, sanará a alguien. Campañas de sanidad y todo el mundo sale enfermo. Eso viene a ser un fraude. El Señor sana si quiere, de acuerdo a sus propósitos. La gracia debe ser suficiente. El Señor utiliza nuestras debilidades para precisamente que nosotros entendamos que necesitamos su ayuda y Él poder darnos la ayuda que nosotros necesitamos. Nos ayuda entonces o nos lleva a depender de los recursos divinos. En Isaías el capítulo 40, los versículos 29 al 31 nos dice:
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos da a nosotros un cheque en blanco. Las fortalezas y la seguridad del hombre son solamente una oportunidad de Satanás para hacernos engreídos, para hacernos orgullosos, para alejar nuestro corazón y nuestra vida de Dios. Pero Dios nos da recursos para enfrentar los problemas, para enfrentar las pruebas y las dificultades de la vida. ¿Qué recursos tenemos disponibles? Tenemos la Biblia, el Espíritu Santo, la iglesia y contamos con la oración. Son recursos que Dios pone a nuestra disposición. Mis debilidades son la ocasión para dejar que esa gracia de Dios sea suficiente, para dejar que la gracia de Dios obre con libertad. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿A quién iré? ¿A quién acudiré? ¿En dónde buscaré la fortaleza? ¿En dónde buscaré el auxilio? El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación, en la angustia y en la necesidad. Haga entonces de su debilidad un instrumento de bendición. Llévelo a Jesucristo. Llévelo a Él. Y como dice la palabra, fortalézcase en su gracia. Segunda de Pedro 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fortalezcamos nuestras debilidades. Dice el apóstol Pablo, el Señor dice en el versículo 9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchos tienen el poder equivocado. Tienen el poder de una inclinación inmoral, y eso es pecado. Otros tienen el poder del renombre, de la fama o del prestigio, y tal vez no le dan la gloria a Dios. Otros tienen el poder del odio, del rencor, de la venganza, del desprecio, del resentimiento, y eso no honra al Señor. Los verdaderos cristianos tenemos el poder de Cristo. En el cristiano vive Jesucristo. La palabra cristiano originalmente significaba pequeños Cristos. Y era una burla para nosotros. Ellos se creen un pequeño Mesías. Pero nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Nosotros tenemos a Jesucristo. Así que nosotros somos cristianos. Tenemos el poder para vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. No necesitamos entonces de nada más, de ningún añadido, ni de nadie más. No hay profetas especiales, no hay revelaciones especiales, no hay enviados especiales. Segunda Corintios 4, 7 al 16. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos el tesoro de la vida eterna en este vaso de barro, que es nuestra vida. Tenemos el tesoro del Evangelio que compartir en este vaso de barro, que es nuestra vida. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso, su gracia se convierte en suficiente para la vida del cristiano. La gracia de Cristo es suficiente. Suficiente para superar mi debilidad. Y para superar esa debilidad, cuento con el poder del Señor. Por eso puedo decir como el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cuarto lugar, las debilidades pueden llevarnos a una mayor fortaleza. Dijo el apóstol Pablo en el versículo 10, me gozo en mis debilidades.
Esto es una contradicción con el mundo. El mundo desprecia la debilidad. Las personas del mundo buscan ser fuertes y poderosas. Para algunos, ser cristiano es ser débil. Hay quienes creen que el cristianismo es para los pobres, los débiles, los desahuciados, los bobos, los tontos o los cobardes. Pablo, cuando se creía fuerte, andaba persiguiendo a los cristianos, pero al reconocer su debilidad, vivió para que el mundo fuese cristiano. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Se ha regocijado usted en sus debilidades? ¿Reconoce usted sus debilidades y ha aprendido a regocijarse en ellas? También el apóstol Pablo en Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que no es lo que parece. En el versículo 10, el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La opinión que importa es la opinión de Dios. Nosotros podemos engañar a las personas y podemos presentarnos de una o de otra forma, pero a Dios no lo podemos engañar. Así que la opinión que importa es la opinión de Dios. El débil en Jesucristo va a buscarle de corazón. Clamará con ruegos, con súplicas en el Espíritu. Vendrá humillado ante Él, se rendirá ante Él, escudriñará la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Pedirá ayuda al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. El débil en Jesús se va a someter en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. No es que me cansé, no es que ya no aguanto, no es que el problema es muy grande, no es que yo hice todo lo que podía, no, es que es obedecer o no obedecer. El débil en Jesús, entonces, se somete a la voluntad de Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sometiéndose a la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor, se comprueba que lo que Él quiere para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Al hacerlo, usted se fortalece. Su debilidad no es que se hace más débil, sino que se transforma de debilidad a fortaleza, porque lo lleva a la fuerza que solo da el Señor. Dios enviará a sus ángeles para protegernos todo el día, es lo que nos dice su palabra. Lo normal es que los débiles no lo serán por siempre. Todo bebé, cuando nace débil. No se puede sostener, no se puede alimentar por sí mismo, no puede correr, no puede hablar, es totalmente dependiente de su madre. Pero él va a crecer, él va a crecer. Así debería ser en la vida cristiana. Usted llegó al Evangelio, usted llegó a conocer a Jesucristo, entonces usted va a crecer, usted debe crecer, usted no se puede quedar estancado. Usted no puede seguir viviendo en sus debilidades para siempre. Usted debe aprender a que el Señor le fortalezca en todo momento. En la medida que estrechamos lazos con el Señor, entonces nosotros nos fortaleceremos. Dice la Biblia en Efesios 6:10-11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Convierta su debilidad en fortaleza a través de la gracia divina. Utilice los recursos que Dios le ha dado. Recordamos cuáles son los recursos.
Su palabra, la Biblia, el Espíritu Santo, la vida eterna, la iglesia, la oración. De las dudas, nosotros podemos obtener convicciones. De las faltas, podemos obtener perdón. De las derrotas, podemos obtener victorias. Para concluir, en esta oportunidad y siguiendo el texto leído, vimos 4 cosas sobre nuestras debilidades. Primero, que son pruebas que la gloria es de Dios. Segundo, que nos muestran nuestra vulnerabilidad. Tercero, que nos muestran el poder de la gracia de Dios. Y cuarto, que pueden llevarnos a una mayor fortaleza. ¿Son tus debilidades el motivo constante de tus derrotas y las amenazas constantes de tu fidelidad y de tu crecimiento? ¿O son las oportunidades para crecer espiritualmente y para hacer bendición a otros? El único que puede decir cuando soy débil, entonces soy fuerte, es aquel que es un hijo de Dios. Y solo es un hijo de Dios aquel que ha entregado su vida a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Aquel que ha confesado a Jesús como Señor. Aquel que ha pedido el perdón de sus pecados. Aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo y que le dice, te necesito. Pero es aquel que se ha apartado de todo lo que a Dios no le agrada, porque Él quiere que nos seamos santos para Él. No se sienta mal porque se sabe débil. Recuerde que sus debilidades forman parte de su vida y ellas más bien van a evitarle que usted se gloríe en usted mismo. El Señor le ayudará a soportar algún aguijón, a descubrir las capacidades que hay en su vida y a descubrir que usted es más fuerte de lo que había pensado. Su debilidad será la oportunidad que Dios utilizará para glorificar su nombre. Allá en Isaías 40, 29 al 31, vean lo que Él nos dice. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué triste será que pasemos nuestra vida solo echándole la culpa a nuestras debilidades, de por qué no somos lo que Dios quiere que seamos, de por qué no he hecho la voluntad de Dios, y echarle la culpa a nuestras debilidades. Y de paso le decimos, y es el diablo el culpable de. Pero qué hermoso será cuando el Señor diga, tus debilidades las trajiste a los pies de Cristo. Y esas debilidades las fortaleciste en comunión conmigo. Qué diferencia y qué bendición eso se hará. Digamos junto con el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay una gloria detrás de nuestras debilidades. Descúbrala hoy. Descubra lo que Dios tiene para usted. Si usted es un hijo de Dios, tome la promesa de Job, que diga el débil, fuerte soy. Eso es Job 3:10. Y si usted no tiene a Jesucristo, recíbalo hoy, para que Él transforme su debilidad en victoria y para que Él le dé a usted la salvación que su vida necesita. Y en este momento, yo quiero hacer una doble invitación. La primera, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si tus debilidades no
te han permitido acercarte al Señor. Hoy yo te digo que tú necesitas a Cristo en tu vida como Señor, como Dios y como tu Salvador personal. Que tú necesitas confesar tus pecados. Que tú necesitas decirle, toma el control de mi vida, transfórmame y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y el Señor entonces entrará a través del Espíritu Santo en tu vida, te transformará, te fortalecerá y te usará para la gloria de su nombre. ¿Quisieras tú hoy entregar tu vida a Jesucristo? Yo voy a hacer una oración y tú la puedes repetir conmigo allí donde estás. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Padre Santo, te doy gracias por el amor que me tienes. Y gracias porque no merezco que tú me lo ofrezcas. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Tú los conoces. Soy débil, pero quiero ser fortalecido por ti. Reconozco que soy pecador y que tú eres un Dios santo. Por eso necesito de tu gracia, de tu misericordia y de tu perdón. Tú conoces mis pecados. Perdóname, Señor. Transforma mi vida. Hoy invito a Jesucristo a entrar en mi vida. Lo recibo como Señor y Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame, oh Dios, a gloriarme en mis debilidades y a saber que tu gracia es suficiente. Dejo mi vida en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Sigan con sus ojos cerrados y su rostro inclinado. ¿Hay alguien aquí hoy que haya entregado su vida a Jesucristo, que haya hecho esta oración conmigo? ¿Alguien hizo esta oración conmigo hoy? Levante su mano para orar por usted. Si alguien hizo esta oración, Dios te bendiga. ¿Habrá otra persona que haya hecho esta oración? El Señor les bendiga. Pero ahora, mi hermano en la fe, no podemos vivir nuestra vida simplemente como esclavos de nuestras debilidades. Debemos aprender a ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a dejar que Dios use las debilidades de nuestra vida para que le traigan gloria a Él, para que sean fortalecidas y para que nos transforme. Hay debilidades que tú quieres decirle al Señor, Señor, esta debilidad estoy luchando con ella y no encuentro la forma para superarla, pero necesito que tú me ayudes o con esta adicción, o que tú me ayudes con este vicio, o que tú me ayudes con esta manera de pensar, o que tú me ayudes con este sentimiento que cargo, que tal vez es un sentimiento de odio, o de rencor, o de venganza, o de dolor, que tú me ayudes con esta tristeza de mi vida, o que tú me ayudes con los problemas que cargo. Este es el momento para que allí donde estás le digas, Señor, mis debilidades las pongo en tus manos. Fortaléceme. Obra en mi vida. Dígaselo allí usted al Señor. Pero si usted quiere que yo en este momento ore de manera especial por usted y su debilidad, póngase de pie para hacerlo. ¿Habrá alguien que quiera que yo ore por usted de manera especial hoy? ¿Habrá alguien más? Amén, amén. ¿Habrá otras personas que quieran que yo ore por usted? Amén. Gloria al Señor. Mi Dios y Padre Santo, Celestial, te glorificamos y honramos. Reconocemos que somos débiles, Señor. Reconocemos que el pecado ha marcado y ha dañado nuestras vidas. Pero también reconocemos que tu santidad es superior y que tu Espíritu Santo está en nosotros. Oramos, Padre, para que nos fortalezcas. Luchamos con distintas cosas en nuestras vidas,
pero necesitamos que fortalezcas nuestras vidas y que nosotros podamos traer ejemplo y ser bendición a otros, Señor. Que podamos ser una muestra de tu gracia. Que podamos, Señor, vencer aún nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Que podamos, oh Dios, vencer nuestras tentaciones. Que no caigamos en nuestras debilidades, sino que las llevemos a ti. Fortalece a cada uno de mis hermanos, Señor, que está luchando con sus debilidades. Glorifícate en su vida y úsalos como instrumentos de bendición para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos, Señor, por las personas que han hecho hoy su entrega a ti, que han orado para entregar su vida a Jesucristo. Tú en este momento les has dado perdón de pecado, les has dado vida eterna, les has dado un propósito por el cual vivir y le das un poder sobrenatural para superar las debilidades y para seguir al frente. Manifiéstate en su vida, Señor, y glorifícate en ella. Hoy dejamos todo esto en tus manos. Y gracias, porque es tu Espíritu Santo el que obra y toda la gloria es tuya. En Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén y amén.